Hoy domingo 23 de mayo del 2022. El tema el bien y el mal juntos, diferenciados. Basado en Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30. Nuestra inspiración tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña. Enseñó Jesús esta nueva parábola. Recordamos que son sucesos de la vida real, acontecimientos, elementos de la vida real para aplicarlos a verdades espirituales que tienen que ver nuestra relación con Dios. Dice así este texto bíblico: les refirió Jesús otra parábola diciendo al pueblo, a su gente o a la gente que tiene oídos sensibles para escuchar la palabra. Hay quienes entienden y hay quienes no la comprenden. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El bien es el trigo, el mal es la cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega o hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Veamos la interpretación de esta parábola, el trigo y la cizaña. Para nadie es un secreto la existencia del bien y el mal, y cómo esa mezcla está presente en todos los lugares. En los gobiernos hay buenos dignatarios como malos dignatarios, en los trabajos buenos funcionarios como malos funcionarios, en las familias buenos hijos como malos hijos, o buenos padres como malos padres, y por supuesto también en la iglesia del Señor, buenos creyentes como malos creyentes, que en sí no serían creyentes. No serían personas que realmente siguen a Dios. Están ahí haciendo figura y presencia como si fueran devotos. Para el verdadero creyente debe ser claro que el enemigo tiene un gran objetivo en el mundo. Y ese enemigo es Satanás, el diablo. Su propósito es destruir todo lo que pueda. La Biblia dice que él es el padre de mentira y como tal desea llevar a la humanidad a la destrucción. ¿Qué vemos hoy día? Tanta maldad, tanta tragedia, problemas, guerras, peleas por doquier, censura, murmuraciones, críticas, chismes, sexo desaforado, vicios. Él está llevando cada vez más a la humanidad a una perdición donde ¿quién se fía de quién? Miedo va, miedo viene, y vernos como enemigos entre nosotros los humanos. Así que al ver que esto lo propicia el enemigo, pero el hombre también en su voluntad propia decide hacer lo malo porque no quiere conocer la palabra de Dios. El hombre tiene voluntad propia para decidir saber de Dios. Pero ¿quién quiere escuchar la palabra de Dios? Y más en estos tiempos de tecnología avanzada, donde todos estos medios electrónicos, tecnológicos, las redes sociales, la televisión, absorbe de tal manera que Dios no está ahí para ninguno de ellos. Dice la Biblia que se están acabando los justos y cada quien lo ve a su manera. Yo soy justo de esta forma, pero no esa es la manera de cada quien, esa es la manera de Cristo, a como la palabra de Dios lo registra. Por tanto, analicemos en este estudio el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Y antes de ir allí al desarrollo de esta parábola, en su interpretación, complementando lo que ya he hablado, veamos lo que significa cizaña. Cizaña, así se denomina a una planta que pertenece al grupo familiar de las gramíneas, o sea, de granos, cuya principal particularidad es que sus semillas y la harina obtenida de esta mata de cizaña resultan tóxicas, venenosas. De nombre científico, Lolium temulentum. La cizaña
Presenta cañas o tallos que pueden superar el metro de altura. Sus hojas miden unos 20 centímetros de largo y sus flores se desarrollan en espigas. Así que es parecida ¿a qué? Al trigo. Como lo vemos en la parábola, el hecho que empiezan a germinar y no se diferencian de bebitas, por decirlo así, estas plantas, de muy pequeñitas. Por eso el dueño del campo dijo, no arranquen la cizaña, no sea que por equívoco se esté arrancando el trigo y estemos echando a perder el alimento que debemos consumir nosotros. La cizaña suele criarse de manera espontánea en los sembrados donde crece el trigo. Por eso es considerada como una maleza. Es habitual que la cizaña albergue hongos que intoxican la planta y con las toxinas acumulándose en sus granos. El consumo de estos granos y de harinas que incluyen cizaña resulta ser ¿qué? Perjudicial. De una manera figurada, la cizaña tiene que ver aquí con cosa que hace daño a otra echándola a perder. Veamos esta ilustración. Intentó subsanar el error, pero su explicación fue una auténtica cizaña que le hizo perder la confianza del equipo. No se supo expresar, fue imprudente y en vez de corregir causó más daño. Meter o sembrar cizaña quiere decir motivar recelo o discordia, estropeando las relaciones entre dos o más personas. Por eso se dice gente cizañera, gente divisionista, gente que no se queda con la boca cerrada, sino que habla para causar daño. Otro ejemplo acá, la prensa se negó a meter cizaña entre los candidatos. Sembrar cizaña entre el grupo de amigos. Esta parábola de la cizaña, recordamos el texto bíblico Mateo 13, 24 al 30. Habla sobre un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, representando así la existencia del mal en medio del bien. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús comparó el reino de los cielos con el campo de un hombre. Este hombre sembró buenas semillas de trigo en su campo. Pero durante su periodo de descanso vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Con el paso del tiempo, el trigo creció, dio fruto, pero junto a él también llegó ¿qué? La cizaña. Al ver que había cizaña entre el trigo, los siervos del agricultor le preguntaron ¿por qué había cizaña en el campo cuando en realidad solo había sembrado trigo? El granjero respondió a sus sirvientes que lo había hecho un enemigo. Entonces los siervos quisieron arrancar la cizaña sembrada, pero el propietario del campo se lo impidió. Según él, arrancando la cizaña podría arrancar también ¿qué? El trigo, como ya hice mención, por el parecido de estas dos plantas. Así que les ordenó que dejaran crecer juntos la cizaña y el trigo hasta el día de la cosecha. En ese día los segadores recibirían la orden de recoger primero la cizaña y separarla para quemarla, mientras que el trigo se guardaría en su granero. Si miramos lo de atrás, el por qué Jesús habla acerca de esta parábola. Jesús pronunció esta parábola del trigo y la cizaña un día que salió de una casa y se sentó junto al mar de Galilea. Una costumbre de los maestros enseñar era desde sentados. Jesús hizo tres cosas, entre muchas más, cuando estuvo aquí en su ministerio, pero estas tres cosas muy sobresalientes: predicar, enseñar y hacer milagros. Su obra extra maravillosa, haber entregado su vida por nosotros, al morir en la cruz, resucitar, dejar la tumba vacía. Sin embargo, su ministerio enseñó, predicó y realizó milagros. Y él se sentaba a enseñarle al pueblo las verdades espirituales. Habló sobre el amor, sobre la justicia social, habló sobre las finanzas, habló sobre la sexualidad, habló sobre los matrimonios, habló sobre la posesión demoníaca, habló sobre el camino que va al cielo, el camino que va al infierno, sobre la creación, infinidad de temas.
La misma Biblia dice que si se escribieran todos los libros de lo que Jesús hizo en esta tierra, en esta vida, no cabrían en el mundo. Es una exageración, pero una exageración donde habla que serían muchos libros. Pero acá en este libro se ha condensado el contenido de lo que Jesús nos dejó, para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese día se reunió cerca de él una gran multitud. Así que subió a una barca mientras la multitud estaba en la orilla escuchando su enseñanza. Hermoso. El maestro de maestros, el sabio de sabios, el entendido absoluto en la palabra de Dios, el que le ponía el espíritu a la ley de la palabra de Dios. La parábola del trigo y la cizaña tiene ciertas similitudes con la parábola del sembrador. Ambas se utilizan el trasfondo de la agricultura y hablan igualmente de un sembrador, un campo y semillas que se plantan. Pero al mismo tiempo también tienen diferencias significativas. En la parábola del sembrador solo se siembra una clase de semilla. La semilla buena. Como lo vimos el domingo pasado, se siembra una semilla en 4 terrenos. El terreno endurecido, el terreno donde los transeúntes, caminantes allí en Palestina pasaban y ese terreno quedó duro, que al poner la semilla ahí no pudo penetrar en la tierra, los pájaros vinieron y la comieron, las semillas, así que no pudo dar fruto. El terreno pedregoso, había algo de tierra, pero no tuvo profundidad porque debajo había piedra. Nace la semilla de corta duración y se muere. El terreno espinoso, la semilla cae entre las espinas, pero está la planta de la espina, germinan 2 plantas, pero la espina ahoga el fruto o la planta del trigo, la cual no llega a producir como tal. Así que dije fruto, en sí no había fruto. Y luego la semilla sembrada en buena tierra, en tu corazón, porque permitiste que Jesús ingresara al tuyo, o tú puedes permitir que ingrese al tuyo cuando pidas perdón por tus pecados. Y este constituye esa buena tierra, porque ahora la palabra de Dios hallará cabida en tu corazón. Y vemos que mientras que en la parábola del trigo y la cizaña hay 2 tipos de semillas, las buenas y las malas. Las semillas del trigo y las semillas de la cizaña. Jesús explicó a sus discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. No habían entendido esta parábola y después de que Jesús despidió a la multitud, le pidieron una explicación. ¿Qué quiere decir con lo que tú enseñaste acerca de la parábola del trigo y la cizaña, del bien y del mal juntos? Recordemos que las parábolas estaban para que el que tenía el corazón abierto en Dios pudiera entender y el que no quedara sin entender. Aún los que estaban con Dios, los apóstoles, no comprendían a plenitud lo que Jesús explicaba. Se sentían perturbados, confundidos. ¿Por qué Jesús habla así? Sin embargo, Jesús sabía que ellos le podían comprender porque sus corazones estaban siguiéndole a él. Jesús explicó la parábola diciendo que el hombre que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús vino a traer su palabra. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando se estudia la palabra, esa buena semilla del trigo nos alimenta, vivifica. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Conviene saber que el título de Hijo del Hombre, que aquí se está refiriendo, que el Hijo del Hombre, siempre esa palabra, está denominando a Jesús mismo, el Hijo de María, biológicamente. A la vez, el Hijo de Dios, espiritualmente. Está en su humanidad y en su divinidad. El campo en la parábola sirve como representación del mundo. Él vino a sembrar la palabra en este mundo.
La buena semilla de trigo representa a los hijos del reino de Jesucristo, del reino del Padre Celestial, del reino del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el gobierno de Dios sobre esta humanidad creyente. Mientras que la cizaña representa a los hijos del maligno. En consecuencia, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La diferencia entre el trigo y la cizaña de la que habla Jesús en esta parábola es una terrible hierba llamada técnicamente Lolium temulentum, que hice mención en la definición, y que es sembrada en estos sembrados de trigo. En sus primeros días, cuando uno está en hoja, se asemeja mucho al trigo, lo que hace imposible arrancarlo de raíz. Aquí estamos haciendo un énfasis a esa definición. Pero las similitudes terminan ahí. Las malas hierbas pueden albergar un hongo que produce toxinas venenosas, que pueden causar efectos muy graves si son consumidas por animales o humanos. Así que, mientras que el trigo es la base de muchos alimentos diferentes, la cizaña es una mala hierba. Como esa mala hierba de la cocaína, esa hierba donde se sacan estupefacientes. Se dice que de estas hierbas pueden sacar medicamentos. Ojalá solamente fueran para medicamentos que favorecieran a la humanidad y ayudarles a que tengan una buena salud. Pero son malas hierbas, porque cuántas muertes han ocasionado, cuántas vidas han dejado de existir, cuántos están padeciendo, cuántos están sufriendo, cuánta orfandad, cuánta guerra, cuánto enriquecimiento para otros a costa de estas malas hierbas. Cocaína, marihuana y otra serie de hierbas que son procesadas para dañar a la persona. Pero en la madurez, ¿qué quiere decir? Cuando ya estas plantas han crecido y se puedan diferenciar, cuando se forman las espigas, las similitudes entre estas dos semillas terminan. Y el día de la cosecha, ningún segador cometerá el error de cosechar cizaña en lugar de trigo. La diferencia, y se cumple el hecho de que la cizaña será quemada y el trigo irá al granero. Veamos estas lecciones de la cizaña y el trigo. La necesidad de tener paciencia con la cizaña. Primera lección. En nuestras iglesias hay gente buena, muy buena. Y es mala gente buena en la iglesia de Jesucristo que la gente mala. Sin embargo, cuesta saber quiénes no son los sinceros delante de Dios. Si los llegamos a descubrir, pues actuaremos de una manera para que el pueblo de Dios camine mejor. Si no los descubrimos, tenemos que dejar que estén ahí aparentando, pero delante de Dios están al descubierto. Y Dios no les va a permitir hacer más de lo que ellos creen que puedan hacer. Inducidos por el diablo, por espíritus malignos, para querer perturbar y menoscabar la obra de Dios. La principal lección que debemos extraer de la parábola de la cizaña y el trigo se refiere a saber esperar, a saber que llega un momento en que se puede desenmascarar este personaje que dijo ser un buen cristiano, un buen líder, un hombre o mujer de Dios. Se puede descubrir, pero que sea Dios el que lo haga. Y nosotros, si estamos siendo sinceros delante de Dios, sigámosle buscando. Y digámosle al Señor en la oración, guárdanos de las redes ocultas, guárdanos de mentirosos, guárdanos de personas que quieran causarnos daño. Hace muchos años, en un campamento familiar, con mi primer pastor, que fuimos, su esposa también, nuestra pastora, y allí había un buen grupo de personas. Fue un campamento donde había niños, jóvenes, adultos. Y resulta que ahí hay un hombre que es cristiano. Un hombre que le está sirviendo al Señor. Y él nos cuenta el testimonio. Que él ingresa un día a la iglesia. Y ese día que él ingresó, el pastor que estaba dando la conferencia, la predicación, sintió
algo fuerte en su corazón. Y dijo, hermanos, vamos a orar. Siento algo especial. Y percibo un peligro inminente aquí en medio nuestro. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guarde, que nos proteja, que nos defienda, que envíe ángeles protectores a este lugar. Porque no sea que un hijo de Satanás, un hijo del diablo, tenga en su mano una granada y la quiera explotar aquí en este mismo lugar y acabarnos y matarnos a todos. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesucristo. Y este hombre manifiesta que al sentirse al descubierto, dijo, yo tengo una granada aquí en la mano. Y yo vine con esa intención de acabar con esta iglesia, de acabar con ustedes. Y ese día él entregó su corazón a Jesucristo. Oraron al Señor, pidieron a Dios. Él le pidió perdón al Señor. Y le pude conocer en ese campamento dando testimonio de lo que él quiso hacer. Y vemos cómo Dios nos lleva a descubrir el peligro. Por eso debemos estar en oración, para que Dios nos guarde de todo mal y nos guarde de la muerte misma. El mandato de dejar crecer la cizaña entre el trigo habla exactamente de esto, pero en contra de lo que algunos piensan, esto no es una orden para que se tolere el pecado en medio de la iglesia. Cuando el Señor nos permite descubrir el pecado, hay que atacarlo. Cuando nos permite descubrir injusticias, que alguien quiera venir a menoscabar este pueblo, hay que frentearlo en el nombre de Jesucristo. El testimonio que les decía anteriormente, el Señor reveló que oraran. Y el hombre, al sentirse al descubierto, entrega la granada. Y a la vez entrega su corazón a Jesucristo. Segunda lección. La cizaña se mezcla con el trigo. Satanás se esfuerza por falsear el mensaje del Evangelio para que sus representantes se mezclen en medio del verdadero pueblo de Dios. Es que habla de Dios también. La Biblia dice, pero eso de que la Biblia dice se ha distorsionado para muchos que no tienen la dirección del Espíritu Santo y se ha levantado un sinnúmero de religiones, de creencias, de sectas, de herejías, de falsas doctrinas. Es interesante notar que la cizaña no se sembró en un campo vecino del que se sembró el trigo, en el mismo lugar, porque ¿cuál es el propósito del diablo? Menoscabar la obra de Dios. Que los que están bien se pongan mal. Separar matrimonios, dividir hogares, dividir amistades, porque eso es lo que hace la cizaña. La cizaña sembrada por el maligno está en medio de la iglesia visible, del cuerpo místico de Jesucristo. Él es la cabeza y la verdadera iglesia ha de orar y buscar al Señor para que lo guarde de ese veneno que produce la cizaña. Recordemos que la harina de la cizaña es tóxica. Esto representa que habrán personas que no son hijos de Dios, pero que aparentan serlo. Por eso los que profesan el falso evangelio parecen trigo, pero en realidad son cizaña. Nunca podrán ser auténticos embajadores del reino, pues son agentes de Satanás. Tercera lección. La cizaña será definitivamente separada del trigo. Por mucho que la cizaña crezca en medio del trigo, esta aparente unión no será que definitiva. Dios no va a permitir que padezcamos siempre. Llegará un momento donde habrá fin a nuestros padecimientos. Pablo dijo, las pruebas de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo Jesús. El Señor está ahí para bendecirnos y levantarnos cada día más y darnos de su presencia. Así que tenemos que fortalecernos a través del estudio de la palabra y de la oración, de congregarnos en la iglesia, de unirnos como hermanos en la fe. Hoy día se escucha mucha preocupación sobre los gobiernos, quién nos va a gobernar, qué va a pasar con la economía, qué va a suceder con nuestras relaciones interpersonales, si se dan nuevas leyes y cambios de lo que hasta aquí estamos viviendo. Pero Dios es el que tiene la última palabra y no te va a permitir ni a ti ni a mí sufrir más de lo que podamos soportar. En el día del juicio final toda impureza será desarraigada del reino. Llegará un juicio final, los buenos acá, los malos acá. Los buenos al cielo, los malos al infierno. Todo lo que afrente y transgrede la ley de Dios será eliminado.
La verdadera iglesia se reunirá finalmente en todo su esplendor con aquel que la plantó y que fue su piedra angular. ¿Y quién la plantó? Jesucristo. Jesucristo vino a implantar su palabra. Aún ya teníamos el Antiguo Testamento antes de Jesús venir, pero Jesús vino para cumplir esa verdad escritural, para que se perfeccionara la creencia en Dios a través de él. Entonces los redimidos, los rescatados, vivirán por toda la eternidad en el universo transformados sin estar ya sujetos a los efectos del pecado. Seremos libres del pecado, de las injusticias, de enfermedades, de todo lo malo. Por eso es importante que no olvidemos nunca, esa separación será de parte de Dios. Y solo tendrá lugar el día de la siega, no antes. El día en que se pueda diferenciar cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Aquí podremos separarnos en esta tierra, personas que no podríamos convivir juntos, porque si convivimos nos podemos causar demasiado daño. Pero llegará un momento en que cada quien por su lado vivirá a su manera. Si ellos quieren ser malos, que sean malos. Si son injustos, que sean injustos allá en su terreno. Pero aquí vamos a ser buenos y a vivir en paz. Mas en el juicio final encontramos que el Señor hará una separación absoluta, diferenciando los santos de los pecadores. Se vivió juntos el bien y el mal. Alguien dijo juntos pero no revueltos, no fusionados, ahí conviviendo con la autoridad y sabiduría del Señor. Reflexionemos sobre estos textos bíblicos que nos ayudan a afianzar el tema que hasta aquí hemos visto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13 al 15. Aquí está hablando de la cizaña, los hipócritas, los engañadores, los que se hacen pasar por misioneros, por pastores, por evangelistas, por clérigos de X o Y religión, haciéndose pasar como muy buenos, por servidores de Dios, que eso es lo que significa ministro. Se disfrazan. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y aquí habla del carácter de los hombres en los posteriores días, de la manera de ser de estos hombres. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y quiero sumarla aquí, con hombres peligrosos, con métodos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sí, podemos discernir con base a este siguiente texto bíblico, 1 Juan 4, del 1 al 6, discerniendo los espíritus, diferenciándolos. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el que está en contra de Cristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Queriendo decir que hay muchos anticristos. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Hablan de groserías, hablan de denigrar a la mujer, hablan de robar, hablan de asesinar, hablan de cometer homicidios, de ser corruptos. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Hablamos de la verdad,
hablamos de la justicia, hablamos de la fidelidad, hablamos de un buen matrimonio, hablamos de buscar a Dios, de ir a una iglesia, hablamos de bendecir materialmente a otros. Y el que no es de Dios no nos oye. Hay quienes comulgan con las cosas de Dios y nos escuchan, y el que no comulga con las cosas de Dios nos puede detestar. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que seamos solamente ¿qué? Trigo. Mas si hay cizaña en nuestro medio, el Señor nos haga ver qué peligro está asediándonos y que ese peligro sea distanciado en el nombre de Jesucristo, que nos proteja y nos guarde. Que si Él nos descubre cosas para que la obra no sea obstruida en el proceso en esta tierra, que nos haga ver quién es y que podamos tomar determinaciones, como es la persona en sí o personas en sí, así como vimos en la parábola del sembrador, que un corazón endurecido puede ser ablandado por el Señor, que un corazón espinoso puede dejar los afanes de este mundo y convertirse en un verdadero cristiano, y que un corazón que es débil y que solamente vive emotivamente puede llegar a ser firme. De igual manera, acá la cizaña figurándose en una persona mala puede llegar a ser buena. No somos quienes para decir esa persona no le damos la oportunidad de cambio. No, es Dios el que se la da. Y tú también en Dios, para que se genere la oportunidad de que venga a ser un hijo del Señor. Si reiterase su maldad, su pecado, ya hay que distanciarnos y llegar a decir: Señor, haz lo que tengas que hacer con esta persona, pero no permitas que un pueblo sea dañado, menoscabado por esa persona que está infiltrada en el pueblo tuyo, queriéndose hacer pasar o haciéndose pasar por un siervo tuyo y menoscabando vidas. Ora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta verdad escritural. Padre, muchas gracias. Bendito sea el Señor, porque eres tú quien permites que tu palabra corra y fluya como esa bendición que hace que sea expandida para muchas vidas, Señor. El trigo tipificando el bien, que seamos personas de bien, que nuestro corazón sea guardado de toda mala cosa, de toda obra maligna, envidia, mentiras, corrupción, engaño. Y eso lo pedimos para todas las personas, en todos los estamentos, en todas las entidades hay gente buena como mala. Y solamente tú eres quien hace la diferencia. Y todos aquellos que te buscan y te procuran, todos los que te buscamos, tú nos puedes ayudar a discernir y diferenciar, Señor, el bien del mal. Ayúdanos, levántanos, prospéranos, Señor, y que ganemos vidas y que levantemos corazones en el nombre de Jesucristo. Señor, muchas gracias. Gracias por este orar, por este levantar, Padre Celestial. Que la iglesia del Señor sea una iglesia dedicada y consagrada a ti. No es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, que lo podamos desenmascarar y que podamos ver el bien en cada persona. Que no nos dejemos ensimismar por presencia de hombres y mujeres hermosas, simpáticos, pero por dentro son lobos rapaces. Personas que vienen y han causado daños garrafales. Simplemente que sus atractivos fueron usados por el maligno para robar, engañar, violar, abusar. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Déjanos ver corazones sinceros, así como tú ves el corazón del hombre, para saber cómo está pensando o cómo actúa. Ayúdanos, Señor, a discernir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos de malos gobiernos, guárdanos de injusticias, guárdanos de perversiones, guárdanos de maldades. Deshaga las redes ocultas en contra nuestra. Hemos orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús, con la bendición de tu Espíritu Santo y la autoridad de tu palabra. Amén y amén. Mi nombre es Olivero Rojas, soy pastor de una de las iglesias cristianas de Filadelfia, de Bogotá, Colombia. Dios les bendiga y seamos trigo. Dios nos guarde de ser